Tengo el gusto de saludar el día de hoy a Álvaro Velasco, director general y cofundador de Sky Alert MX, @Sky Alert MX, una de las aplicaciones de la que más hemos hablado aquí en este espacio, de la que más ha hablado Fernando incluso, por el tema de la protección civil, por el tema de lo que viene y hemos vivido a través de los años, refiriéndonos específicamente al tema de los sismos, pero también mucho más allá por lo que esta aplicación, esta app nos ofrece, cómo trabajamos, cómo convivimos con ella y qué gusto tener a Álvaro para que nos platique más, sobre todo en esta fecha, que además, bueno, ya se ha vuelto casi costumbre que estés tú en los 19 de septiembre, porque lo decíamos al principio, José Luis Trueba y yo, creo que cada año nos sirve siempre de lección de tener que seguir reforzando el tema de la protección civil, de concientizarnos, de estar consciente de lo que va a pasar, de qué puede pasar, de cómo sucede y que pues de repente como que vamos aflojando, ¿no? Hasta que vuelve a otra sacudida y es como que volvemos a tomar en consideración. Eso es cierto, fíjate. Sí, perdón. Cada día que pasa nos acercamos a un nuevo siniestro. Eso no hay más remedio que aceptarlo, ¿eh? El problema, creo, mi querido Álvaro, es que a veces pensamos al revés. Entre más tiempo pasa, pensamos que nos alejamos más de un siniestro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Buenos días. Qué placer estar aquí otra vez de regreso. Sí, es una fecha que nos pone, yo le digo que nos da la oportunidad de reflexionar sobre nuestra actitud, sobre nuestras acciones conforme a los peligros naturales que enfrentamos. Lo que comentaste es cierto de que podría el siguiente desastre acercarse, pero depende 100% de nosotros. Lo que ya sabemos es que el peligro natural ahí está, que México es de los más vulnerables del planeta en cuanto a estos fenómenos, terremotos, huracanes, etcétera. Pero la diferencia está en cómo reaccionamos, y para eso es que en Sky Alert hemos trabajado ya 11 años con estas tecnologías para tratar de ayudarle a toda la población con esos últimos segundos antes de un peligro natural inminente y sobre todo cómo reaccionar a esos segundos, ¿no? Y comentaban al inicio del programa algo interesante de cómo mejoramos entre el 85 y el 17, y muchísimo tiene que ver, yo creo, tres cosas. Uno, el mejoramiento de los reglamentos, pero que sí se cumplan, porque al fin y al cabo lo que debe resistir un terremoto pues son los edificios, son las casas. Lo segundo, la tecnología, que es justo lo que estamos impulsando, a tener esos segundos para prepararnos. Y lo tercero es la unión. Es decir, que todos colaboremos como sociedad, como gobierno, como empresas, para que esto salga bien. A ver, una pregunta. Tú estabas hablando de una app. Tengo un aviso unos segundos antes de salir corriendo como baboso o tomar una decisión sensata. Totalmente, José Luis. ¿Cómo le hago para tomar una decisión sensata? Lo primero que tienes que hacer es descargar la aplicación. Nosotros somos Sky Alert, es gratis. Ajá. Lo segundo es configurarla. Pones tu código postal. Con eso nos dice en qué zona del país estás, ya que tenemos cobertura desde Jalisco hasta Chiapas, pasando por todo el centro hasta Veracruz. Tenemos más de 120 sensores independientes de los demás y que se traduce en alertamientos instantáneos prácticamente para empresas a través de dispositivos que instalamos o para personas a través de la aplicación. Una vez que ya la tienes, tienes el poder de la información en tu mano. Y esto es, Sky Alert te dice cómo se va a sentir el sismo donde tú estás. Es decir, calcula las primeras ondas sísmicas en el origen y lo traduce exactamente a cada uno de los millones de usuarios que tenemos. Esto lo logramos a base de pues también errores, pero muchísimas ganas de desarrolladores mexicanos, orgullosamente, y que esos datos que procesamos inmediatamente, que se suben a la nube, nos permiten traducir primero eso, la intensidad. Ya teniendo la intensidad, sabes si va de débil hasta severo, tú sabes qué tan fuerte se va a sentir. Lo segundo es el tiempo. Eso, para mí, es lo más importante. Sí, que es fundamental el tiempo, ¿no? que tenemos, que es este aviso. Exacto. No es lo mismo escuchar bocinas que solo suena y no sabes cuánto tiempo tiene, ni de dónde viene, ni qué tan fuerte va a sentirse, a saber precisamente todos esos datos en tiempo real. Porque, y pongo un ejemplo justo de hace 5 años. Hace 5 años Sky Alert nos dio 12 segundos a todos los usuarios. 12 segundos. Es un chorro. Es muchísimo tiempo porque nos dimos cuenta que venía algo muy fuerte y que teníamos muy poco tiempo.
Y justo unos días antes, el 7 de septiembre de ese mismo año, dimos 2 minutos 2 segundos, porque el terremoto inició en Chiapas. Tenemos sensores ahí, pudimos medir y mandamos la señal a todos los usuarios. La diferencia para una persona, por ejemplo, que vive en un edificio de 3 pisos, de 2 minutos 2 segundos contra 12 segundos, es brutal. Sí, claro, totalmente. Y por eso es que luchamos tantos años en dejar la alerta sísmica como siempre debió haber sido, que es con intensidad local y con tiempo estimado de arribo. Oye, yo tengo una pregunta que a mí me acabas de dejar apantallado, patidifuso. Se siente efectivamente un sismo, un terremoto, diferente en cada cacho de la ciudad. Así es. Donde yo vivo, que abajo hay agua, bueno, o hubo agua, se siente distinto que en la Roma. Claro. Y las consecuencias que hemos pasado son absolutamente diferentes. Y de ahí a la zona del Xitle, toda esta zona de Pedregales, también es distinto. ¿Cómo le hacen para que yo reciba que acá donde yo vivo es de a tanto y de allá es de a tanto? Claro. ¿Cómo le hacen para saber eso? ¿Es mecánica de suelos? ¿Qué onda? Pues no. Mezclamos datos. Al fin y al cabo, la maravilla de estos tiempos es que el acceso a los datos es lo más abierto que hemos tenido en la historia de los humanos, ¿no? Y esos datos casi siempre viven en la nube, entonces puedes agarrar datos incluidos, por ejemplo, del Atlas de Riesgo. En el Atlas de Riesgo, que fue un esfuerzo federal a través de cada uno de los municipios de todo el país desde hace más o menos 10, 15 años y que se tiene que actualizar cada 3 o 5 años, nos permite saber el tipo de riesgos, no solo sísmicos, sino meteorológicos y de otra índole, en cada una de las regiones del país, incluso por colonias, ¿no? Y es por esto que podemos hacer estas diferencias. Por ejemplo, en el Estado de México no mandamos la misma intensidad que la zona centro de la Ciudad de México. Claro. Y por eso es que a veces la gente dice, es que a mí me llegó como esto y a mí me llegó como severo y a mí como fuerte. Tiene que ver justo con lo que estamos diciendo. Y tenemos cuadraditos como de 5 kilómetros más o menos, donde podemos a todos los que estén dentro de ese cuadro poner esa misma intensidad traducida del origen a donde cada uno de los usuarios estén. Eso está sensacional, es verdaderamente buenísimo, ¿a poco no? Sí, sin duda, porque además déjame decirte algo, lo maravilloso de todo esto, y eso hay que destacarlo, es primero esta división que se hace dentro de las delegaciones, es decir, no tiembla igual, y lo decías muy bien José Luis Trueba, el maestro Trueba, no tiembla igual en Coyoacán que en la Cuauhtémoc. Totalmente. Y también creo que también esto tiene que ver con otras medidas que se tienen que tomar también. El hecho de las construcciones que se tienen que hacer y detectar cuáles son las delegaciones donde se sienten más los sismos, los edificios y las construcciones tienen que ser totalmente diferentes. Lo mismo tiene que expandirse hacia los estados, es decir, en qué estados tiembla más y en qué estados tiembla menos, cuáles son las magnitudes en qué tipo de estados, en cuáles estados y cuáles son menores. Y entonces también ese es el asunto de la construcción. Una de las cosas que llevó, y yo me acuerdo muy bien que decían ahora parte del gobierno anterior, gracias a lo que hacía Sky Alert, era precisamente empezar a prohibir edificios de construcciones mayores de 4 o 5 niveles, por lo mismo, porque decían, gracias a estos datos es lo que tenemos. Entonces no nada más es ayudarse a decir, bueno, viene un sismo, me pongo a salvo. Es también empezar a tomar consideraciones a toda la ciudad y a todos los estados en muchas cosas, no solamente en eso. Sí, totalmente, Emilio. Y también hay que considerar otras variables de los sismos, ¿no? Y quiero hablar 85 versus 2017. 85 inició prácticamente en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Es un sismo relativamente lejano de la Ciudad de México, pero que fue de una magnitud muy, muy amplia, como 8.1, ¿no? Y versus 2017, que fue 7.1, es mucho menor en cuanto a la liberación de energía, pero fue extremadamente más cerca. Entonces, a 100 kilómetros o menos de la capital. Por lo tanto, esos sismos muy cercanos, prácticamente en toda la capital se van a sentir igual. Es decir, ahí sí no importa si estuviste en Coyoacán, lo vimos en Xochimilco, en zonas que se consideran de suelo duro, que vivieron un terremoto como pocas veces lo habían sentido. Y tiene que ver con la amplitud de las ondas sísmicas. Si viene de más lejos, las ondas se van separando, pero a la hora de llegar a la Ciudad de México, entonces tienden a exponenciarse esas ondas y más o menos un poquito menor al origen se siente también en la Ciudad de México. Por lo tanto, ese tipo de movimiento de ondas más largas provocaron que los edificios se movieran
por más tiempo y tuvimos colapsos distintos. En el 85 de edificios mucho más altos, por este tipo de bamboleo donde después de algunos segundos ya no aguantaron, y 2017 fueron edificios casi todos entre 4 y 8 pisos. Tuvo que ver con una onda corta de estructuras que estaban debilitadas por asuntos de malas construcción en todos los casos. Es decir, tenemos que estar muy conscientes que las muertes que tuvimos hace 5 años, todas se debieron por una construcción deficiente o que después se le debilitó o no lo revisaron después del sismo, porque incluso se cayeron edificios nuevos de 2 años. Claro, exactamente. Sí, Entonces, Los de Zapata, de Municipio Libre y Tlalpan, por ejemplo. Y fuera de la Ciudad de México también tenemos muchos riesgos. No sé, en Jalisco y Colima yo presiento, bueno, lo siento por la gente que nos comenta, pero ya no tienen esa cultura de prevención porque hace mucho que no tiembla. El último gran terremoto fue en el 95, ¿no? Y sienten que ya no va a temblar. Que ya no va a pasar. Y la verdad es que donde tembló una vez va a volver a temblar muchas veces. Y es necesario que en todo el país nos preparemos, Emilio. Vamos a hacer una pausa, regresamos, vamos a un espacio de nuestros patrocinadores y te preguntan aquí a través de Twitter, ¿llegará pronto el día que se puedan predecir los sismos, el día, el lugar, etcétera? Bueno, vamos a platicar de eso después del corte. Regresamos. Estamos de regreso a través de los micrófonos de QTF. Gracias por continuar con nosotros aquí en este programa hablando de los sismos, y les recuerdo que Fernanda Familiar está en una cobertura especial a través de Imagen Televisión en Sky 103, en el 1103 de Sky, en el 3 de Easy y Televisión Abierta 3.1 sobre el funeral de la reina Isabel II. Y hablando de sismos, decíamos antes de irnos a la pausa, le estamos platicando con Álvaro Velasco, director general y cofundador de Sky Alert MX, de este tema, de dos cosas. Primero, de que si llegará pronto el día en que se puedan predecir los sismos, el día, el lugar, etcétera. ¿Lo podremos hacer? Bueno, ahorita nos va a contestar eso. Y también decíamos fuera del aire, pues que desafortunadamente a veces caemos como seres humanos en esta actitud de a mí no me va a pasar. Y entonces eso no estamos conscientes, y regresábamos a lo que sucedió en el 2017, ¿no, mi querido Álvaro? Sí, totalmente, Emilio. La verdad es que Fernanda y su visión de cuidarnos como sea a través de la información, a través de la tecnología, siempre ha apoyado este tipo de ideas, ¿no? Y precisamente hace 5 años estábamos al aire, como bien dices, un 19 de septiembre, solo que el simulacro fue justo a las 11 en ese entonces. Platicábamos, Fernanda y yo, al aire que fue un ejercicio donde muy poca gente había participado y teníamos como ese desconcierto, ¿no? De decir, pues necesitamos empujar más, que la gente entienda para qué son los simulacros, ¿no? Y ya lo explicamos en el segmento anterior, pero cerramos con la frase de el día que los mexicanos, que los chilangos sintamos un terremoto de tal grado que no podamos incluso mantenernos de pie, vamos a entenderlo. Y justo 2 horas y poquitos minutos después la historia nos cambió. Tal cual, tuvimos un ejercicio así de fuerte el mismo día, y eso nos cambió. Pero me encantaría que fuéramos un país menos reactivo a lo que sucede y mucho más preventivo, sabiendo que nos va a suceder, sí o sí. Sí, claro, claro. Esa es la diferencia. Y por eso es que seguimos innovando, Emilio. Seguimos innovando. Es momento, como cada año, de lanzar algo nuevo. Okay. Y obviamente, como siempre, Fernanda ha sido nuestra madrina, y esta vez no es la excepción. Y hoy estamos lanzando una herramienta que se llama Sky Alert Desk. Esto es un software descargable en computadoras para que justo todo lo que estemos haciendo al momento de un sismo se interrumpa y la alerta sísmica se ponga en toda tu pantalla. O a través de las computadoras. A través de las computadoras. Porque buenísimo. Nos hemos dado cuenta también que con ahora el nuevo dinamismo de trabajar desde casa o de lugares remotos, muchas veces ponemos el celular en silencio porque estamos en videollamadas, etcétera, y eso también ha permitido que mucha gente no vea la alerta a tiempo. Por lo tanto, es importante esta nueva herramienta porque, aparte de que va a suspender lo que estás haciendo para que te pongas a salvo, también trae el tiempo estimado, tiene intensidad, tiene todo, también se va a convertir en una herramienta de emitir información. Por eso este año nos estamos concentrando en lanzar esta herramienta Sky Alert Desk para empresas. Después se abrirá a todo el público, porque vas a poder mandar información si estás bien o no después de un sismo, o si tuviste algo que reportar con solo un botón, para que todo tu corporativo sepa que ahí necesitas ayudar, y ahí se concentran todos los recursos de la empresa, Emilio. A ver,
Esto es nuevecito, esto apenas está iniciándose hoy. Literalmente hoy estamos lanzando esto y es importante que las empresas comprendan como todos los avances que hemos tenido con estos tiempos, porque ahora ya puedes tener, digamos, un paquete muy amplio, ¿no? Desde tu dispositivo para tu edificio, conectado a bocinas, donde podemos automatizar procesos, ¿no? Abrimos puertas de elevador, detenemos escaleras eléctricas, abrimos puertas automáticas, justo para que los objetos nos ayuden a ponernos a salvo y uno no tenga que ir a perder el tiempo picándole manualmente a todo esto. Y lo segundo es justo esa comunicación ida y vuelta que sí hace falta. Es decir, ya tienes tu receptor, ya estás a salvo, avísale a los demás que estáis bien. Y de eso se trata la evolución de los próximos meses, en nuestro caso, en la aplicación, en unos meses después, y en esta herramienta Sky Desk, puedas avisarle a los demás que estás bien y calificar como sea un sismo, ¿no? Cómo lo sentiste, para seguir mejorando todos nuestros algoritmos y que la gente se siga poniendo a salvo. Oye, pero de pilón es antimenso. No, lo digo en serio. A ver. Nunca falta, a la hora de que estás trabajando, oyes la alerta, esta que suena en la calle, y dices, voy a cerrar. Voy a terminar de escribir este párrafo con el que voy a pasar a la historia. Claro. Déjame mandar el mail. Y en todo esto te carga el payaso. Te puede cargar el payaso. En cambio, con esto, ¡cuas! Exactamente. Interrumpe todo. Interrumpes todo. Señor, deje usted de estar aquí haciéndole al loco. Y a toda la empresa le avisa, incluso si no estás en Claro. zona sísmica, puedes entender desde Monterrey, que prácticamente no tiembla, que en la capital pueden estar teniendo un problema en ese momento y se interrumpe la llamada, ¿no? Ese tipo de herramientas de evolución que necesitamos ponerlo en todos lados, interconectarnos a todo lo que se pueda, y esperemos que pronto también esté disponible en más partes del mundo. Bueno, ahora la app se baja directamente de tu celular, de tu teléfono inteligente, lo bajas y ya la aplicas. En el caso de lo contrata la empresa, te va a llegar un correíto con un código para tu licencia anual y puedas estar disfrutando. No necesitas tener la aplicación abierta, únicamente puedes estar ahí en segundo plano y cuando se requiera, entonces se manda. Y un poco más adelante también ya vamos a meter alertas de tormentas severas, alertas de huracán. Es decir, queremos que Sky Alert en esta nueva década de operaciones nos convirtamos en empresa de tecnología de prevención 360. Todo lo que pueda hacernos daño, que tengamos una herramienta de tecnología para poderle hacerle frente. Que eso es fundamental, fíjate lo que estás diciendo, porque hoy, específicamente hoy, no estamos entrando en los sismos, pero sí hemos tenido problemas de lluvias que son inesperadas, granizadas, vientos que de repente tiran espectaculares y que no los esperábamos o no sabíamos, ¿no? Eso. Y que no sabíamos, más bien no que no los esperábamos, más bien no sabíamos, y aunque se habían dado el reporte en algún canal o algo, no lo estamos considerando. Pues es que, Emilio, está muy difícil porque te dicen, hoy va a llover en la Ciudad de México. Pues sí, pero es muy largo el día, son muchas las colonias, muchas las alcaldías. Está muy difícil realmente contemplarlo así. Somos de los países que peor instrumentado estamos en asunto de detección meteorológica. No tenemos radares que cubran todo el país, las estaciones meteorológicas son muy viejas o no funcionan y vamos a hacer un esfuerzo impresionante de una inversión muy grande para colocar nueva tecnología y llegar a nuevos rincones del país ahora con asunto de alertas meteorológicas. Ahora, esto que dices, ¿quién es el país que tiene toda esta capacidad? ¿Cuáles serían los primeros países? ¿Japón? Sí, pero definitivamente también Estados Unidos tiene una muy buena tecnología. El Reino Unido, que ahorita está en todas las pantallas, tiene muy buena tecnología. En general, Europa. Y es que necesitas básicamente de 3 cosas que te ayuden ahí. El primero, obviamente, la imagen satelital, que esa prácticamente todos la tenemos, gracias también a la NASA, entre otras. Lo segundo, los radares, que en México fallan o están apagados o muy viejos, que no te permite confirmar que está lloviendo. Y tercero son las estaciones meteorológicas, que mide todas las variables por microzonas, que eso es lo último. Entonces necesitas las variables de las 3 para entonces procesar un algoritmo y mandar alertamiento personalizado a cada uno de los usuarios y empresas. Ahora, estos radares que están apagados, que me imagino que es la responsabilidad absoluta del gobierno federal. Sí, depende de Conagua. ¿No han ustedes tenido algún tipo de acercamiento, plática, conversación de, a ver, maestros, nosotros tenemos toda esta herramienta que es fabulosa y ustedes lo único que tienen que hacer es pues, invertirle a y considerar que podemos salvar
a miles de personas. Yo creo que cada quien puede hacer su chamba, Emilio. Nosotros como privados lo hemos hecho. La población, afortunadamente, lo ha tomado muy bien, nos han apoyado en ese aspecto. Definitivamente, mientras todos invirtamos en tecnología, quien va a salir ganando es la población. Claro. Y yo creo que va a haber una evolución en los próximos años con nuevas tecnologías de este tipo también. Y ese es justo lo que tú dices. Esta inversión que hacen los privados le permite a la sociedad civil mostrar músculo de a de veras. Sí. Y esto ha pasado en todos los terremotos y ha pasado en cuanta desgracia, ¿no? La sociedad civil ha demostrado que puede mucho más. Totalmente. Y para contestar la pregunta que no quiero que se quede ahí al aire, es todavía no se pueden predecir los terremotos, porque no ha habido algo que constantemente nos indique que viene un terremoto de manera inminente. Hay algunos signos en algunos lugares donde sí se puede atinar, digamos, alguna ocasión, pero mientras no haya una constante siempre con la misma fórmula, no se puede considerar algo científico. Por lo tanto, nosotros, obviamente, nos encantaría descubrir eso. Estamos todavía muy lejos. Hay algunos esfuerzos de la UNAM, unos esfuerzos de otras universidades como Cambridge, pero todavía no hay nada. Y todavía solo dependemos, que es mucho, de los primeros instantes de un terremoto para ponerse a salvo a través de tecnologías como la de SkyAlert. Así. Ahora, lo que me sorprende y me agrada mucho, lo que decías hace un rato, es que la ocasión anterior tuvieron 2 minutos con SkyAlert. Es un chorro, porque una de las cosas que sucedía es que con la alarma sísmica que tenemos, estamos acostumbrados a los 60 segundos, a los 58 segundos, ¿no? Pues siempre y cuando venga a Acapulco, sí. Exacto. Entonces decimos, bueno, 60 segundos, 1 minuto que tenemos para movernos. Teniendo 2 minutos, es prácticamente casi que estás haciendo una predicción de que ahí viene. Entonces, ya quien no toma estas medidas, creo que ya no está considerándose útil a la sociedad. La verdad es que tiene un feo nombre. Vamos a hacer una pausa, mi querido Álvaro. Vamos a regresar y me gustaría, ya lo hemos hablado muchas veces, ya lo has puesto tú aquí en este espacio y lo hemos considerado, pero de la mochila, de lo que tenemos que considerar, qué debemos de tener en esta mochila, qué debemos también de considerar, no solo en los temblores, en todo, o sea, los documentos, los papeles, ¿qué tal si no es un sismo? ¿Qué tal si es un huracán, una llovizna, una granizada? Debemos de hacer y considerar ciertas cosas. Entonces vamos a la pausa y ahorita regresamos con eso. Sale. A través de los micrófonos de QTF, gracias por estar aquí, que nos están acompañando a través de la frecuencia del 90.5, a través de Multicast, en QTF. Gracias quienes están siguiendo a Fernanda a través de la cobertura especial del funeral de la reina Isabel, a través de Imagen Televisión, en ICI Canal 3, Televisión Abierta 3.1, en Sky 103 UHD 1103. Y bueno, preguntas del público también que está pues metido en esto, el público más inteligente de la radio. Dice, ¿es cierto que en México está temblando en zonas consideradas no sísmicas? Y bueno, que hablemos de la mochila de emergencias de FF, que es lo que tenemos pendiente, mi querido Álvaro. La diferencia de antes y ahora es la instrumentación. Es decir, no debemos alarmarnos si tiembla en Chihuahua, si tiembla a veces en Nuevo León, si tiembla a veces, por ejemplo, en Quintana Roo, en Tulum, tuvimos un sismo hace como 6, 7 años. Es decir, vivimos en un planeta vivo, claro, cual, y eso provoca que en algunos lugares que normalmente no hay sismos se tengan. Pero más que normalmente, quiero decir comúnmente, para que se entienda mejor. Es decir, ahora ya tenemos cómo identificar que se trató de un sismo a través del Sismológico Nacional, que tiene muy bien cubierto el país en ese aspecto, y ellos son los únicos que pueden decir la magnitud de los sismos. Debe tener un entero y un decimal, por eso siempre decimos magnitud 7.1, validado o dado a conocer gracias al Sismológico Nacional, que depende de la UNAM. Todos los demás, cualquier tecnología, nos dedicamos a identificar la intensidad. Esto es cómo se siente en superficie. Y para saber cómo se siente en superficie se necesita mucha instrumentación. Mientras más cerca del epicentro se va a sentir más fuerte y vas a tener menos tiempo para reaccionar.
Y también, mientras más profundo sea el sismo, menos fuerte se va a sentir en superficie. Esto es, aunque digan, por ejemplo, un sismo de 7.5, pero tiene 600 kilómetros de profundidad, a la hora que llegue a superficie va a venir muy debilitado. Claro. Es por eso que es tan importante también el dato de profundidad. Ok. Ahora, parece ser, perdón que diga algo tan bobo, pero la cercanía, la intensidad, la profundidad, te determinan el grado de urge, protégete. Sí. Es decir, estos microsismos que están ocurriendo todo el día, no pasa nada, sigue caminando. Exacto. Cuando se juntan todo es, pícale. Exacto, José Luis. El asunto es, todos los días tenemos en México más o menos unos 40 sismos, para que tengamos como un promedio. Eso es siempre y cuando no tuvimos un sismo mayor que produzca muchas réplicas en la misma zona. Claro. Al fin y al cabo es una seguidilla de sismos soltando toda la energía guardada en esa zona. Eso es todo lo que se trata una réplica, que pueden durar años. Pero en una temporada, digamos, normal, sin un terremoto que sea hace poco tiempo, se tienen como 40, de los cuales identificamos pues muchos, pero que amerite el que se tenga por lo menos un aviso, no una alerta, de que se trata de un sismo confirmado y que va a sentirse en algunas poblaciones, que es lo que hacemos, nosotros lo traducimos como intensidad débil o leve. En esas alertas o avisos, ni siquiera suena como alerta sísmica. Es un aviso, dice sismo detectado, intensidad leve, intensidad débil. Lo único que tienes que hacer es estar pendiente. Decir, si ese sismo crece, nosotros te vamos a avisar. Y en ese instante pones en práctica todo lo que ensayaste durante el año, no solo el 19 de septiembre, que tiene que ver directamente, por ejemplo, con agarrar una mochila de emergencia. Y esta mochila de emergencia debe contener básicamente todo lo que te sirva a ti. Es decir, obviamente tiene recomendaciones generales como ponerle agua, cambiar el agua cada 6 meses, cada año, dependiendo el tipo de contenedor. Debe de tener documentos, pero yo lo que recomiendo desde hace un tiempo para acá, pues es en la nube. También utilicemos mejor las nubes para que no necesites algo físico. O ten una copia, por lo menos de tu INE y de toda tu familia, actas de nacimiento, bien empacaditas con plástico, porque también septiembre a veces es un mes muy lluvioso y a veces también tiembla en septiembre. Que paréntesis, ya sabes que constantemente nos preguntan si es el mes de los sismos, ¿no? Sí. Y digamos que por datos de los últimos 100 años, el mes número 1 en sismos ha sido diciembre. Okay. No septiembre. No septiembre. Pero de los últimos, obviamente, 10 años, claramente septiembre sí ha tenido su lugar privilegiado. Pero lo que quiero decir con esto es que no toda la vida ha sido así. Es decir, no existe un mes donde haya más por algún asunto de lluvias, de sol, de luna. Todavía no se sabe qué lo provoca, pero no existe como tal un mes sísmico. Pero para lo que sí nos sirve es para recordar que tenemos estos fenómenos y poner en práctica toda esta prevención. Sí, ahora bueno, lo que dices es que para mala suerte es que en septiembre cayeron 2 sismos de una intensidad fuerte. Entonces, de alguna manera, la gente los relaciona, pero en cuestión de eso que dices... Pues 4. 4, ¿no? Incluido el del año pasado de Acapulco. Entonces, por eso... El 7 de septiembre de 2021 fue el de Acapulco, 7.1, lo cual una felicitación a Acapulco porque realmente se ha notado un incremento importante en sus medidas de prevención en edificaciones y tuvimos ni un colapso hace un año en Acapulco, lo cual te habla también muchísimo de esta cultura porque fue brutal, fue muy fuerte lo que sintieron y resistieron bastante bien. Así es como deberíamos de vivir los sismos del futuro, que obviamente nos pueden asustar, pero al momento del sismo estamos seguros, la alerta sísmica funcionó perfectamente bien para todo el resto de la República y ahí sus edificios aguantaron muy bien y la gente hizo lo que tenía que hacer, Emilio. Ahora, siguiendo con el tema de la mochila, decíamos lo de los documentos. ¿Documentos? ¿Una lámpara con pilas? Sí, lámpara con pilas, o hay unas con dínamo también, te cansas un poquito más, pero también sirve. Hay unas nuevas de LED que también se pueden cargar con luz solar. También recomendamos mucho eso. Algún silbato también, por si por algo tuviste un colapso o algo encima de ti, puedas llamar la atención a gente de protección civil. Algo de comida enlatada, que te pueda ayudar a sobrevivir, sobre todo las primeras 48 horas, no depender, digamos, de terceros, sino que tú mismo puedas estar autosustentable esos minutos tan importantes.
También podemos poner las mascotas, no se nos tienen que olvidar. Sí, Las claro. mascotas sufrieron muchísimo también hace 5 años. Sí, fue Y terrible. muchos no tenían comida tampoco para sus mascotas, gatos, perros, etcétera. Es necesario meter alimento de emergencia también para ellos. Y todo lo que ustedes crean que es necesario dependiendo de dónde vivan. También, por ejemplo, una cobijita. La Ciudad de México es fresca, gran parte del año es necesario también todo ese tipo de prevenciones, no solo en la casa, también en las oficinas. Un brigadista debe de tener listo lo indispensable para un equipo de trabajo. Se nos está yendo el tiempo y nos faltan muchas cosas por platicar. Fundamentalmente, a ver, el tema de dónde resguardarse, dónde buscar, cómo saber dónde tenemos que resguardarnos en la casa, no salir a la calle, sí salir, el triángulo de vida, ¿funciona, no funciona? Sí, muy buena pregunta, Emilio. Siempre depende. Por eso desde hace tiempo hemos insistido también en este programa que la prevención es personalizada. Es decir, se pueden dar recomendaciones generales, pero al fin y al cabo uno tiene que saber evaluar dónde está parado, ¿no? Si tú estás en un edificio de 15 pisos, obviamente ninguna alerta te va a dar chance de Claro. desalojar. Por lo tanto, tú tienes que saber identificar cercano a la parte más robusta del edificio, que es, digamos, el cubo donde puede estar un elevador o escaleras, sin usarlas, simplemente ponerse, digamos, del lado de tu departamento con puerta abierta. Ahí puede ser el lugar más seguro dentro de un edificio alto. De edificios bajos hay que evaluar cuántos vecinos tienes y si te da chance de salir 1 minuto, en 30 segundos, en 2 minutos, para que depende de la situación del sismo que te toque, entonces tomes esa decisión. Triángulo de vida sí sirve, pero en México casi todas nuestras construcciones son de concreto, de ladrillo pesado o de acero. Los de acero es prácticamente imposible que se colapsen, incluso por pisos. Los de concreto es lo que hemos visto que tienen más fallas y es demasiada pesada la losa como para confiar en mesas de triplay, que son la mayoría de comedores, etcétera, ¿no? Entonces, es difícil recomendar que se agachen de inmediato en un sismo cuando tienes oportunidad de ponerte de pie para poder reaccionar si algo está colapsando dentro de tu apartamento, como por ejemplo libreros, televisiones, etcétera, que sí te pueden dañar sin necesariamente que exista un colapso en algún edificio, ¿no? Entonces, lo que recomendamos es que se pongan en zonas de mayor seguridad dentro de los edificios y en la calle cuidar postes, cables, etcétera, que no estén cercanos a donde tú estés. Oye, es bueno llamar a un arquitecto o a un ingeniero o alguien así, decirle, a ver, compadre, ¿dónde me paro? Sí, sobre todo que evalúen tu inmueble. Si tienes dudas, si ves algunas cuarteaduras, hay que checarlas, definitivamente. Y sobre todo igual, de manera preventiva, no nomás después de un sismo, para que te puedas certificar de que tu edificio puedes habitarlo. Y no solo ingenieros privados, también puedes utilizar a las autoridades para eso, marcando a Protección Civil. Ellos deberían de estar mandando un brigadista para que evalúe eso.